Muy bien. Pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a otro evento del Grupo de Estudios Culturales Antonio Rubio. El día de hoy tenemos la compañía y la grata compañía del profesor Mauricio Nieto Olarte. Voy a hacer una breve presentación del profesor. El profesor Nieto es historiador y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Es reconocido por su amplia trayectoria en el campo de la historia de la ciencia, la tecnología y la cartografía en América Latina, así como por sus aportes al estudio de las relaciones entre conocimiento, poder y colonialidad. Es doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad de Londres y magíster en Historia por la Universidad de los Andes. A lo largo de su carrera ha sido profesor invitado en diversas universidades de América, Europa y ha publicado numerosos artículos y libros que se han convertido en referencia obligada para los estudios culturales e históricos de la región. Pues bueno, le agradecemos su presencia, profesor. Hoy nos va a hablar sobre su ponencia relacionada con la publicación de su libro Una historia de la verdad en Occidente. Y pues bueno, le cedo la palabra, profesor. Muy bien, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Noé, por la invitación y pues espero que sea de interés alguna conversación sobre estos temas de historia de la ciencia y su relación con la religión, con el arte. Como decía Noé, mi trabajo de investigación ha estado en historia de la ciencia, particularmente en contextos imperiales. He trabajado mucho como viajeros europeos al Nuevo Mundo, trabajos relacionados con cartografía, con historia natural, en temas cercanos a muchos colegas mexicanos. Entonces he tenido el gusto de compartir las reflexiones sobre ese contexto de la ciencia en el contexto colonial, imperial. Pero hoy no es el tema, hoy no vamos a hablar de ciencia en América, sino un poco un contexto europeo. Y la verdad es que, pues conversando con Noé, ejes centrales de un libro el libro que mencionó, que se llama Una historia de la verdad, publicado por el Fondo de Cultura Económico, es un libro más de divulgación, digamos, un libro que uso para mis clases. Yo enseño a veces seminarios bastante especializados, pero generalmente cursos para toda la universidad, de estudiantes de ciencias, de ingenierías, sobre historia de la ciencia. Entonces el libro lo escribí un poco pensando en un público no tan especializado y cada vez he visto más necesidad. La historia trata de contar el surgimiento de la ciencia moderna. Cada vez tengo más necesidad de articularlo con aspectos culturales que no necesariamente son tradicionalmente vistos como científicos, como el tema del arte y la religión. No obstante, es un tema muy amplio y pues apenas trataré de sugerir algunos temas y Noé me dice, no, puede hablar todo el tiempo que quiera, pero yo creo que pues nos ponemos un límite no más de una hora para no cansarlos y esperar de pronto si tienen preguntas o queremos conversar, hubiera algún minuto, como ustedes quieran manejarlo. Si me quieren interrumpir, me lo hacen saber. Yo no es que sea muy hábil aquí pero Noé o alguien me dice que hay preguntas y perfectamente lo podemos hacer. Montando esta presentación, terminé haciendo algo con mucha imagen. Voy a usar muchas imágenes, muchas pinturas. Tiene que ver con un proyecto que les cuento brevemente, en el que estoy hace rato. Hago unos artículos para un periódico local, nacional, en Colombia, sobre imágenes, como la imagen como una forma de viajar al pasado y tiene mucha relación con estos temas de arte y ciencia. Entonces voy a hacer uso de imágenes, espero que eso pues no sea interesante y voy a tratar de concentrarme en estos temas tanto de religión como de ciencia. Bien, pues puse esta imagen que de hecho es la imagen que yo elegí como portada del libro de Una historia de la verdad, que publicó el Fondo de Cultura Económico. Espero que esté en librerías mexicanas porque se imprime en Colombia, pero bueno. Y pensé en muchas imágenes posibles, pero además de que Caravaggio es un pintor fascinante, pues esta imagen de la incredulidad de Tomás me pareció alusiva como a los temas centrales del libro, incluso relacionados con religión.
porque conocen la historia bíblica. Tomás es escéptico, duda de la verdad de que Jesús haya resucitado, pero Jesús se presenta y entonces ahí está en la escena. Tomás, de hecho, mira, toca, de hecho es muy explícito, casi que introduce el dedo en la herida y pues ustedes conocen, Jesús le dice, porque viste, crees, dichosos los que creen sin ver. Me pareció como una imagen alusiva al tema de verdad, no solo Tomás tocando para ver si es verdad, sino que hay testigos, hay unas personas que están viendo a Tomás tocar. Entonces parece una imagen interesante para introducir el tema porque, como les anunciaba, pues tiene una relación muy cercana con el tema de la religión. De hecho, el título del curso que dicto ahora sobre este tema es Historia de la Verdad, Teología y Ciencia Moderna. Entonces, he querido enfatizar un poco el tema de la ciencia moderna y su relación con la un poco para resumir la intención de este libro, como el marco teórico con el que yo he trabajado, para quienes están familiarizados con la historia de la ciencia, yo fui entrenado con escuelas como de historia social de la ciencia, de tratar de entender la ciencia en un contexto social particular. No voy a hablar de la teoría de todo eso, pues después de Thomas Kuhn, todo el desarrollo de unos debates muy complejos. Pero de manera muy simple, las tesis o que suponen este tipo de trabajo de hacer una historia de la verdad. La primera pregunta que hacemos en estas discusiones es si es posible hacer una historia de la verdad, si la verdad tiene historia. Naturalmente yo escribí 500 páginas diciendo que sí, tratando de explicar esa historia. Un poco la noción de verdad nuestra, occidental, platónica, teológica, supone una verdad que es universal, eterna, inmutable, y pues parecería entonces que la verdad no tiene historia, parecería más bien que la historia la tiene el error, pero la verdad no cambia porque es única, ¿no? Entonces, pues la tesis de este trabajo y lo que vamos a mirar un poco es que la verdad sí es un producto humano que se produce en lugares y en tiempos específicos y que cambia. Y que los historiadores podemos dar cuenta de cómo y por qué algo que era una creencia se vuelve verdad, en qué contextos, o al revés, algo que era verdad se vuelve una falsedad, una mera creencia. Otra cosa importante es tener claro con esta historia social de la ciencia es que todo conocimiento de la ciencia es un acto de comunicación. No existe una ciencia sin público. De manera que lo que estudiamos cuando hacemos historia de la verdad, historia de la ciencia, no es la historia de ideas de individuos aislados, sino de procesos de comunicación. Por eso, digamos, la imprenta jugaría un papel muy importante en esta historia. Estos son ideas filosóficas que no tiene caso ahora entrar, pero como de Ludwig Wittgenstein con sus temas del lenguaje como una práctica colectiva. Y pues no existe la idea de conocimiento de verdad en individuos aislados, sino que son prácticas colectivas. Entonces eso quiere decir sencillamente que la verdad es un producto social, histórica y geográficamente determinado. Y en ese esfuerzo, pues el libro lo que hace es mostrar que el término ciencia pues no es muy adecuado para referirnos al problema de la verdad en la antigüedad, en el mundo griego, o en la Edad Media, o en el Renacimiento. Entonces, por eso elegí más el título de verdad y es evidente la estrecha relación entre esa idea de verdad con un contexto religioso, obviamente en nuestro mundo occidental cristiano, en un mundo en donde las artes entran a jugar y el poder. Entonces, el tema de esos serían como ejes con los que trabajo. Tengo esta cita de un filósofo norteamericano, Richard Rorty, que anuncia, somos herederos de 300 años de retórica sobre la importancia de una tajante diferencia entre ciencia, religión, ciencia y arte y ciencia y política. Un poco entonces la propuesta, esta es una separación, de poner la ciencia como una torre de marfil en un mundo aislado, que es consecuencia un poquito de la ilustración en gran parte, pero del positivismo, de una noción muy contemporánea, y a veces vamos al pasado y no nos damos cuenta de las estrechas relaciones que han existido y que subsisten de alguna manera. Sería un punto interesante el legado teológico en nuestra forma de entender el conocimiento. Eso lo podemos desarrollar un poquito más adelante. Entonces, este ha sido un tema de enorme interés, como repensar o mirar con cuidado la relación entre ciencia y religión
que suele ser narrada en términos de antagonismo, ¿no? Como la siguiente la ciencia moderna como el triunfo de la razón sobre la superstición, sobre la fe y todo este mito, ¿no? Como Galileo, el gran padre, porque ha sido acusado por la Inquisición como el héroe de la razón sobre la fe. Hay varias cosas para matizar un poquito ese antagonismo, haciendo las cosas con cuidado en historia. Por un lado, hay una noción como de la Edad Media un poco enrarecida, una época oscura en la cual no había intereses filosóficos realmente, sino el dominio dogmático de la religión. Pues esa es una idea muy empobrecida de la Edad Media que no tiene mucho sentido. Lo que veremos o no alcanzaremos a ver mucho, pero la Edad Media fue un intenso espacio de reflexión profunda, filosófica, sí, en contextos religiosos, pero todos, en cualquier episodio de la historia, la verdad, va a haber relaciones similares. Entonces, los conceptos de ciencia mismo o de religión incluso, pues son incómodos. No puedo hablar de científicos en el siglo XIII o en el siglo XVI, ¿no? Esto es un término muy reciente, casi del siglo XIX. Y el misma idea de religión también es muy occidental, ¿no? Nosotros hablamos de religiones como si, pero nos referimos a una práctica muy particular como es la nuestra. Entonces estamos como atrapados en esa idea de antagonismo y hay una cantidad de literatura que ha exacerbado esa idea de que la religión ha sido el obstáculo a la modernidad, a la ciencia moderna, pero entonces hay que empezar por señalar cosas como muy obvias y es que los padres de la ciencia moderna, en el Renacimiento, si se quiere, todos fueron profundamente religiosos. Aquí no hay pensamiento secular, ¿no? Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Robert Boyle, René Descartes, nadie pudo haber propuesto una filosofía natural sin Dios. De hecho, es un elemento muy importante de la filosofía moderna, el tema de Dios. O sea, la física newtoniana, que no vamos a ver hoy, no tiene ningún sentido sin Dios para Newton, ¿no? Entonces, es una manera de empezar la discusión y preguntarse cuándo apareció una ciencia secular, pues es mucho más tarde y eso que tiene elementos que no sé qué tan fácil sea demostrar que sean seculares, pero por allá en el siglo XIX, casi Laplace empieza a decir que va a ser una física sin Dios. Pero entonces en este momento, en el Renacimiento, cuando se celebra el día de la revolución científica, es un tema profundamente religioso. Ninguno de los personajes que están allí mencionados, Kepler, Galileo, Boyle, Descartes, Bacon, Newton, tiene sentido su filosofía sin su profunda religiosidad. Entonces es interesante. Esto tiene una implicación grandota y es que el monoteísmo, las tradiciones, grandes tradiciones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, el islam, tienen una idea de verdad similar, que es una idea de un solo Dios, una sola fuente de verdad, una sola verdad, ¿no? Esto es, digamos que culturas politeístas pueden tener como dioses que tienen disputas y desacuerdos, ¿no? El mundo cristiano, el mundo musulmán, el mundo judío, tienen una sola fuente de verdad, que es un único Dios y la palabra de Dios. Entonces hay una idea de una verdad universal única que la ciencia moderna hereda y podríamos explicar un poco por qué. Entonces, en parte, pues es como provocar a mis estudiantes de ciencias, a quienes, que la relación entre lo que sabemos y lo que creemos es más compleja de lo que parece, ¿no? Como yo en clase siempre estoy diciendo, bueno, chicos, ¿cuál es la diferencia entre creer y saber? ¿No? Y ese es como el punto del que parten todas estas discusiones y luego les vendo la idea que solo podemos resolver ese problema yendo a la historia y viendo cuándo aparecieron estas ideas de verdad en el mundo. Esto no tenemos tiempo de mirarlo, pero pongo en la pantalla una serie de textos más o menos recientes que miran la relación de la religión en la historia de la ciencia en Occidente con otra perspectiva, mucho más histórica, realista, de mostrar el profundo legado de esa tradición teológica platónica, ahorita mencionaremos un poco eso, en las ideas de los modernos, de Galileo, de Kepler, de Descartes, etc. Entonces, si a alguien le interesa pues, y no le es familiar, allí hay una serie de autores muy interesantes. Este que pongo allí de Jaume Navarro es un profe catalán, increíble su trabajo sobre ciencia y religión y es bastante reciente. Y es que
me parece que nosotros los académicos de hoy, seculares, ¿no? Yo no soy una persona religiosa, eh, tenemos una dificultad enorme para entender lo espiritual, lo religioso, ¿no? Porque tenemos que ponerlo como las creencias de los otros, como una cosa supersticiosa que no requiere, pero pues realmente el papel de lo religioso es fundamental en nuestra cultura y a veces nos cuesta. Pongo allí una cita de un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck, que tiene un libro que me impactó muchísimo, que se llama El Dios Personal. Él dice en la introducción de ese libro, tenemos un problema con el tema de lo religioso, los sociólogos, los historiadores, porque no sabemos entenderlo, no sabemos incorporarlo en la historia. Y este texto, les cuento rápidamente, cuenta la historia de una niña en Auschwitz, en un campo de concentración, y la niña tiene un diario y en el diario cuenta cómo se salva. Ella muere en Auschwitz, pero el diario es que ella se salva en Dios, ¿no? Como una niña de fe católica. Entonces dice Beck, ¿qué hacemos con esta historia? O sea, ¿cómo un sociólogo secular puede contar la historia de la salvación de esta niña? O sea, tenemos dificultades para entender lo espiritual. Dice, llevamos en la sangre el secularismo, ¿no? Nos cuesta trabajo. Y a mí como historiador esto me ha desafiado un montón porque cuando trabajo el siglo XVI, por ejemplo, y los barcos y la navegación, la presencia de Dios, de la Virgen, de los santos, de los demonios, son actores muy potentes y los historiadores de ese tiempo los incorporan en la historia, ¿no? Dios quiso que pasara así, San Anselmo intervino, la Virgen nos salvó de un naufragio y como historiador moderno, secular, pues tengo dificultades para mostrar el papel de Dios en esa historia, ¿no? Entonces ahí solamente también quería hacer una salvedad de la dificultad que puede haber de hacer una historia secular del mundo religioso. Bien, cuando quieran, de verdad me interrumpen porque esto pues puede ser una historia que no sé si hila bien porque es muy compleja, pero desde luego entonces para entendernos, para entender incluso la ciencia moderna, tenemos que entender un fenómeno histórico de enorme importancia para nosotros, que es el triunfo del cristianismo. O sea, alguien, un periodista me preguntaba, ¿cuál es el episodio más importante de la historia de la verdad en Occidente? Esto es una cosa de periodistas que depende el día que el día que me pregunten cambiaré de parecer, pero en algún momento respondí, pues lo más importante de esta historia es entender el triunfo, perdón, que está ahí mal escrito, el triunfo del cristianismo. Un fenómeno curioso, ¿no? Hay una serie de comunidades místicas, religiosas, influenciadas por el platonismo en el mundo antiguo y una comunidad judía en un imperio romano muy hostil se volvió en una religión con pretensiones globales, ¿no? Es un fenómeno histórico difícil de entender, ¿no? Pues más adelante uno puede entender defensas filosóficas del cristianismo con personajes que voy a mencionar ahora, como Agustín, como Tomás, pero es una historia que cuesta, ¿no? Porque de realmente cómo triunfó una doctrina extraña, ¿no? Pues es una doctrina, esta idea de un único Dios que tuvo un hijo que se hizo hombre, que su palabra es, ¿no? Es una historia difícil, pero tuvo un éxito tremendo. Hay momentos en los que uno puede hacer como historiador cosas más mundanas, ¿no? Como entender, entonces el Imperio Romano en algún momento declaró el cristianismo como religión oficial, la iglesia, la universidad, empiezan a haber, ¿no? Aspectos como más seculares, políticos, culturales que nos ayudan a entender el triunfo del cristianismo, pero es un fenómeno curioso y a veces no lo pensamos porque nos parece como educados, seguramente ustedes también en el mundo cristiano o católico, no sabemos mucho de esa historia. Pero entonces, para ser breve, breve no, pero obviamente saltando una cantidad de aspectos importantes, pues hay una serie de elementos que hacen entendible la defensa racional de la fe, ¿no? Este es el gran cometido de la teología, de la filosofía cristiana, fue mostrar que había una defensa posible de la verdad eh, cristiana, ¿cierto? Entonces ahí aparecen, desde luego, muchos más, pero algunos protagonistas de esta historia, entre ellos Agustín, como siglo IV, como uno de los grandes
intelectuales que defendieron la fe. No vamos a hablar aquí de San Agustín con cuidado, pero lo que hay allí es un uso de la filosofía griega al servicio de la fe. En este caso, Agustín es Platón, ¿no? Es el neoplatonismo, el platonismo se vuelve una filosofía que para Agustín lo lleva a la verdad de la fe, una suerte de interpretación de Platón, que no voy a dar clase de platonismo acá, pero ustedes saben, Platón propone que el mundo de los sentidos, de lo material, es contingente, no es la realidad, y que la realidad está en ideas eternas e inmutables. Entonces aparece esta idea de un creador, de un demiurgo, una especie de inteligencia que creó el orden del caos, diseñó el mundo con unas ideas perfectas. Entonces es la idea de que la razón es el camino a la verdad, y pues Agustín eh, recoge ese platonismo y trata de mostrar cómo esas ideas inmutables y eternas son las ideas del creador, y de alguna manera le da al cristianismo un sustento filosófico, en este caso con Platón. Entonces, este cuadro pues, es una de esas pinturas que representan a Agustín con su traje de obispo, un corazón en su mano izquierda que puede ser el Sagrado Corazón, pero también la pasión por la verdad, que tiene que ver con su inteligencia, pero con la iluminación divina, ¿no? Este tema de Agustín, con su autobiografía en Confesiones, muy conmovedor, que dice: para entender hay que creer, o para creer hay que entender, y es esa búsqueda de conciliar la filosofía con la verdad del dogma. Un esfuerzo que no vamos a explicar acá, pero quiero dejar claro que hay un esfuerzo complejo de una racionalidad de la fe que expresan estos autores usando a Platón, y la filosofía se convierte en el amor a la verdad, y como la verdad es Dios, la filosofía es amor a Dios. Esto es el esfuerzo por siglos de la teología, de hacer de la teología la primera de las ciencias. Todas las demás tienen que estar subordinadas a la ciencia de la verdad, que es el estudio de Dios, ¿no? Entonces, por eso, allí en la revolución científica va a ser interesante. Entonces, esta idea se expresa, este platonismo del mundo cristiano se expresa en esta idea tremendamente importante para nuestra idea de ciencia, y es que el mundo fue creado por un Dios inteligente, y el mundo tiene un orden racional. Ahí sale Dios arquitecto, Dios con un compás creando el mundo. Esto es como el demiurgo platónico. Y si ustedes piensan, pues la posibilidad de conocer la verdad, o conocer el orden del mundo, conocer las leyes que rigen el universo, tiene que ver con que existe un diseño, ¿sí? Que existe un propósito, que existe un orden. Entonces, esta imagen me parece que dice un montón de nuestra concepción occidental del conocimiento, que es posible conocer el mundo porque tiene un orden. Esto no va a ser cuestionado hasta Darwin, ¿no? Porque realmente Charles Darwin va a decir: bueno, aquí no hay diseño, pero no solo él, sino los que lo siguieron. Pero es muy importante esta idea, y es muy importante no solo para los teólogos, es importante para René Descartes, para Galileo, para Kepler, para Newton. Es posible conocer porque hay un cosmos, un orden diseñado con inteligencia. O sea, las leyes naturales son leyes divinas. Ese es un tema que nos va a acompañar todo el tiempo. Yo creo que por eso voy en esa introducción un poquito usando algunas imágenes. Esto sigue, el esfuerzo filosófico por defender la verdad del dogma sigue siendo muy complejo y sofisticado. Mucho más adelante, varios siglos después, aparecen figuras como Tomás de Aquino, en donde ahora su gran aliado es Aristóteles, no tanto Platón. Entonces, el tomismo es un uso de la física de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles, al servicio de la teología cristiana. Entonces hay de nuevo una pintura que puede hablar mucho de eso, ¿no? Él tiene ahí en sus manos uno de sus libros, a su derecha está Aristóteles, a su izquierda Platón, en sus pies está Averroes. Es como la imagen de la filosofía al servicio de la verdad, de la fe. Es ese esfuerzo que ha insistido de conciliar eh, la razón con la fe. Que va a acompañarnos
incluso con los autores modernos. No quiero abusar porque esto es lo que estoy haciendo ahora, que es tratando de contar historias a través de pinturas, pero estas las comento rápidamente. Es esta expresión cristiana de la verdad a través del arte. Ahora entramos al arte un poquito más adelante. No sé si les es familiar, porque estos son cuadros muy famosos, hechos por Rafael. Fueron encargados por el Papa Julio II. Julio II, un papa muy poderoso que tenía a sus pies trabajando a Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, a Bramante diseñando los edificios, a Rafael decorando estancias papales, ¿no? Habitaciones del Vaticano que hoy se pueden visitar. Y esta es muy particular porque esta es una habitación grandota del Vaticano donde se firman las cosas, o sea, un lugar de poder, ¿no? La estancia del sello, de la asignatura, donde se firman documentos, y Julio II le pide a Rafael específicamente que haga una serie de murales muy grandes en que explique el poder que tiene el Papa, la autoridad que tiene el Papa con conocimiento de la verdad. Entonces es muy interesante. Esta pintura es de una complejidad enorme porque expresa el misterio del dogma cristiano en una sola pintura. No vamos a entrar en detalle, pero merece, como lo han hecho muchos comentaristas, un detalle enorme. La parte de arriba está como el mundo celeste, con la Trinidad, ese complejo concepto de los cristianos. Dios Padre, Jesús, acompañado de María y de Juan Bautista, y más abajo en otro círculo luminoso el Espíritu Santo por su paloma, pero es una línea que termina en el mundo terrenal, en el centro de todo el cuadro, que es la hostia o la Eucaristía, y aquí aparecen unos humanos como confundidos, conversando, tratando de entender, pero finalmente reconociendo que la verdad viene de Dios. Bueno, entonces, como esta pintura sería un resumen. Ahí están los grandes padres de la iglesia, Agustín dictándole a un joven, aquí hay otro joven, siempre Rafael pinta jóvenes muy buen mozos, que dicen dejen de hablar ahí de esos libros y pongan la atención a la palabra de Dios, ¿no? Es como, pero lo interesante de esa sala es que tiene 4 paredes. Esta es una pared enorme donde está disputa del sacramento, fue el nombre que le pusieron los primeros historiadores, pero algunos dicen esto no se llama disputa porque aquí no hay ninguna disputa, es más bien el triunfo de la Eucaristía, del dogma, etcétera. Pero es interesante que justo enfrente, no sé si les es familiar, pero en el Vaticano, en esta sala, justo enfrente está esta pintura, que es como la versión de la historia de la filosofía secular. Los 2 personajes que están en el centro son Platón y Aristóteles, pero todos estos personajes son filósofos de distintas épocas, científicos, si quieren, Pitágoras, todos los grandes pensadores griegos o romanos. Entonces resulta interesante que en esa sala donde el Papa toma decisiones se celebre la importancia de la filosofía que se enfrenta a la importancia de la fe, y pues lo que está de alguna manera resumiendo toda esta habitación es mostrando que todos estos grandes pensadores han sido aliados y están al servicio de la fe, como lo dije con Agustín, con Tomás, etcétera. Entonces, un contexto un poquito largo para que tengamos presente la presencia de lo religioso en esta historia. Entonces, ahora sí, habiendo hecho esa larga introducción a el contenido como teológico del Renacimiento, de qué manera estas ideas platónicas, religiosas, hacen parte de la representación científica del mundo, ¿no? Como el platonismo del que hablé en esa figura del dios arquitecto va a estar presente en Copérnico, en Kepler, en Galileo. Y claro, desde luego yo dicto un curso que se demora un semestre entero explicando todo este tema copernicano, pero entonces rápidamente hacemos un viaje por allí. Entonces, hasta esta idea platónica de un dios geómetra, de un dios arquitecto, en donde la idea de unidad, de proporción, de armonía, de belleza y de verdad parecen sinónimos, ¿no? Es como la estética del Renacimiento tiene ese platonismo muy fuerte, por eso pongo allí como ejemplo la composición de una pintura clásica como la Última Cena, pero en cierta expresión del Renacimiento italiano
la composición geométrica perfecta es una condición sin la cual no habría ciencia, ni pintura, ni verdad, al igual que en astronomía, como lo señalaré ahora más adelante. Así como hice una reflexión sobre la extraña separación entre lo religioso y lo científico en toda su historia, también está esa separación con el arte, ¿no? Aunque para Platón el tema de la estética y la verdad es uno, en la idea de orden, incluso mucho más adelante, hasta en la Ilustración, con Kant, aparece una idea de que la verdad tiene un elemento estético, ¿no? La crítica del juicio de Kant es un texto en donde se va a defender que el mundo es bellamente inteligible, ¿no? Como el placer de conocer. Entonces hay una relación histórica muy profunda, pero de nuevo aparece como la idea de campos antagónicos, ¿no? Entonces hoy, por lo menos en esta universidad en general, los estudiantes de arte y los estudiantes de ciencias parecen en planetas distintos, ¿no? Como que tienen ideas muy distintas de lo que hacen. Parecería que el arte se ocupa de la belleza, mientras la ciencia de la verdad, el arte admite o celebra sentimientos, la ciencia es puramente racional, el arte celebra la subjetividad, en la ciencia no hay sujeto, el arte es creativo, más bien la ciencia descubre, en fin. Estas distancias casi que las vuelven irreconciliables, lo cual sería para cualquiera de los protagonistas del mundo moderno, desde los artistas, arquitectos, pintores, músicos o astrónomos o físicos, esta separación no tiene sentido. O sea, esto sería forzar a ver a Leonardo da Vinci como ¿qué? ¿De qué se ocupa él? ¿De la ciencia o del arte? Pues son cosas inseparables. Pero tienen esa idea, la ciencia, pues de un tema universal que comparten a veces con el arte. También resulta interesante que los pilares filosóficos de la ciencia moderna serían dos grandes tradiciones filosóficas, una que parece cercana a Aristóteles y otra a Platón, pero por un lado aparece como fundamentos de la ciencia el empirismo, la idea de una observación diligente del mundo, el experimento. Eso es la idea de Francis Bacon, del empirismo inglés y de todo este tema de Robert Boyle, etcétera, haciendo experimentos, el mismo Galileo. Y por otro lado aparecería la idea del racionalismo, una cosa más platónica en donde es más las matemáticas y un lenguaje perfecto el que permite llegar a la verdad, desconfía de los sentidos. Pero las dos cosas están en la idea nuestra de ciencia moderna, el racionalismo cartesiano y el empirismo. Lo curioso que quería mencionar es que este tipo de aproximación a la realidad aparece antes de Bacon o de Descartes en el arte. La idea de que el arte puede entender la realidad a través de un lenguaje divino y matemático es un tema de la perspectiva, de pintores, arquitectos, y el tema del empirismo, pues también esta idea de que el arte debe observar directamente la naturaleza. Entonces podía mencionar algunas cosas de ese, expresiones anteriores a la revolución científica en el mundo del arte, de nuevo, y ya creo que he dado algunos elementos, entendiendo la potencia de la herencia del platonismo en el mundo del Renacimiento. Entonces un tema sería la perspectiva, ¿no? Esta idea de que el arte de repente se vuelve, no sé, pues es el que celebramos como moderno porque a diferencia de la iconografía medieval o antigua, pues usa unas técnicas de óptica o de representación que permiten una copia fiel de la realidad, que casi que engaña al observador creyendo estar presente en una escena con un realismo particular. Y eso lo hace en parte la posibilidad de la perspectiva. Entonces, estamos hablando de relaciones entre arte y ciencia y religión, y pues ejemplos de ese tipo de técnicas con las cuales el mundo parece adquirir una realidad. Entonces, miren esto muy temprano, en 1305, Giotto, como el primer como pintor que empieza a hacer, hace cosas que con técnicas de perspectiva engañan al observador, porque esto es un mural, ¿no? En una iglesia, un nicho de una iglesia, y uno siente que hay un espacio allí, porque logra un realismo gracias a la idea de las matemáticas y la geometría, ¿no? Es el uso de la perspectiva de un lenguaje, en cierta manera, platónico,
que permite mostrar el mundo con una realidad. Ustedes podrán imaginarse el poder que tiene esto, ¿no? Hoy, claro, nosotros vemos imágenes, pero entrar a una iglesia donde hay las pinturas que parecen pues, tener una realidad con temas, obviamente, religiosos. Esto es clásico en historia del arte mencionar a Masaccio como el primer uso riguroso de la perspectiva con un tema teológico. Esto también es un mural en una iglesia, Santa María Novella en Florencia, y entonces el espectador como que hace parte de la escena, ¿no? Porque hay una profundidad, pero está representando a Dios, que es un tema que no voy a hablar ahora, pero obviamente hay un problema con la iconografía, ¿no? ¿Cómo representar un Dios perfecto? Eso está prohibido. En el Antiguo Testamento está prohibido, en el Islam está prohibido, en el protestantismo es un tema muy católico, pero aquí hay un tema técnico de la Trinidad, el orden, la armonía, la proporción, tienen que ver con la perfección del edificio donde está el rostro de Jesús del punto de fuga, su padre lo sostiene, no se ve muy bien, pero hay una paloma que es el Espíritu Santo, y hay un equilibrio total en la pintura. Entonces, es una pintura, si ustedes quieren, científica. Algunos dicen que hay influencia de un tratamiento matemático del espacio, como lo usarían antes en cartografía, para la pintura. Entonces, algunos historiadores dirán que la ciencia se metió en el arte. Yo lo que quiero decir es que no es que haya un aspecto científico y uno religioso y uno artístico, sino que los tres hacen parte de una tradición inseparable en este momento. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de ese sentido, como esta iglesia de San Lorenzo, con cada capitel, cada baldosa, cada columna es parte de una unidad. Esto es los arquitectos como Brunelleschi se le atribuye la invención de la perspectiva, pues están celebrando en los templos sobre todo una arquitectura divina, una arquitectura que celebra la perfección de la creación con las matemáticas y la geometría. Eso es Platón en el arte, y aquí Bramante con la Basílica de San Pedro, Miguel Ángel, Bernini, todos están obsesionados en un mundo de proporciones exactas. No voy a entrar en detalle para poder andar un poquito más. No entra nadie que no sepa geometría. Esta es la portada de uno de esos textos famosos del Renacimiento, la nueva ciencia, una nueva ciencia que es una ciencia platónica. Ese platonismo, entonces, que a veces pues, puede sonar, no sé, no muy moderno para un profesor de ciencias hoy, ¿no? Como no se sentirá platónico, pues va a estar impregnando la obra de muchos autores que construyeron la nueva cosmología. Entonces, si me tienen paciencia, puedo hablar un poquito de algunos de esos autores. E insisto que si me quieren detener, me detengan cuando quieran, y está hablando muy rápido y muchas cosas. Pero este personaje, por ejemplo, ¿no? Es anterior a Copérnico, a Galileo, a Kepler, a Newton, desde luego, escribiendo sobre pintura, ¿no? Leonardo tiene una serie de notas que se recopilaron en un tratado sobre pintura. Es un tratado, de alguna manera, de epistemología. Lo que él está diciendo es cómo se debe pintar la verdad del mundo. Entonces, ahí hay un fragmento, hablando de pintura, habla de las verdaderas ciencias, ¿no? Las ciencias verdaderas son aquellas que como resultado de la experiencia han penetrado a través de los sentidos y así silencian las opiniones de quienes argumentan. O sea, primero dice, para hacer una pintura o conocer el mundo hay que tener experiencia directa del mundo. Sabes que Leonardo dibujó cadáveres, observó las plantas, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Las verdaderas ciencias no se fundamentan en sueños, sino que siempre producen de manera sucesiva de verdades primarias y principios establecidos en un orden apropiado hacia las conclusiones. Esto se puede apreciar en los principios de las matemáticas, es decir, número y medida, aritmética y geometría, que se ocupan de cantidades continuas y descontinuas con la más preciada verdad. Aquí nadie adivina o improvisa, aquí toda especulación queda destruida en el eterno silencio y así sus practicantes disfrutan de las ciencias en paz. Entonces es curioso que esta idea de la revolución científica es un tema copernicano, Kepler, Galileo, pero este señor, antes de Galileo, está describiendo una ciencia que es una ciencia experimental cuyo lenguaje para poderla entender es la geometría y las matemáticas. Eso lo dijo Galileo igualito, pero pues un poco más tarde, ¿no? Entonces, aquí de nuevo es un bonito ejemplo, muy trillado, muy
conocido de Leonardo da Vinci, pero no por eso menos importante. Entonces están todas estas expresiones de Leonardo platónico sobre los números, los pesos, las medidas, para poder entender la realidad, celebrando en particular la pintura, la idea de la imagen visual para conocer la verdad. El que desprecia la pintura desprecia la filosofía. Y aparecen estos emblemas, ¿no?, de este mundo de la verdad, del platonismo, en imágenes muy famosas de Leonardo, que son clásicas antiguas, de las proporciones geométricas en el mundo de la creación. Dios es un arquitecto que con un compás y una regla diseñan el mundo. Esta obsesión con los sólidos regulares, que van a aparecer de manera muy fuerte. Estos son dibujos de Leonardo para decorar un libro de matemáticas sobre las divinas proporciones. O sea, un libro pitagórico, platónico del Renacimiento. Entonces, sus obras, muchas, dejan ver esa obsesión con la armonía, como esta, que todos ustedes han visto con toda clase de versiones, en donde la composición es matemáticamente evidente. Pero entonces, ¿qué pasa con los científicos, digamos, con los astrónomos? Y puedo mencionar rápidamente por qué Copérnico se le ocurrió defender una idea tan demente, tan loca, tan absurda, como que la Tierra se mueve. Eso es contra el sentido común, ¿no? Yo le pregunto siempre a mis estudiantes, inclusive de física, demuéstrenme que la Tierra se mueve, aquí en el salón. No, pues ustedes creen o saben. Es un tema, una idea muy difícil. Entonces, pues la revolución científica fue un tema que no fue fácil. No vamos a entrar en detalles, solamente destacar un poquito la relación de Copérnico con la estética. Copérnico no tiene pruebas, no tiene observaciones, no tiene, él es un aristotélico, o sea, platónico, pero no puede, pero bueno, hay un problema y es que el cosmos geocéntrico aristotélico, como ya lo habían señalado los musulmanes, no funciona bien porque está muy feo, porque está muy desordenado. Eh, Ptolomeo tuvo que meter una cantidad de esferas sobre esferas, un mundo muy, muy... Entonces, esto es lo que escribe Copérnico en el prefacio de su obra. Dice que los antiguos no dieron con la verdad, con la forma del mundo y la simetría exacta de sus partes, sino que le sucedió como si alguien tomase de diversos lugares manos, pies, cabeza y otros miembros auténticamente óptimos, pero no representativos en relación con un solo cuerpo, no correspondiendo entre sí, de manera que ellos se compondrían más un monstruo que un hombre. Está diciendo que el modelo geocéntrico es feo, carece de armonía, carece de proporción y se dicta un modelo más limpio. Esto es lo de Ptolomeo, que tiene que poner epiciclos, esferas excéntricas. Cada planeta tiene un montón de órbitas y subórbitas y es feo. No parece que un dios arquitecto hubiera enredado la vida tanto con los temas de Ptolomeo, pero él soñaba con un mundo perfecto, ¿no?, como una gran esfera, y eso creía corregirlo si ponía el Sol en el centro. No lo logra porque los planetas, como ustedes saben, no se mueven en círculos alrededor, pero Kepler, por ejemplo, logra ajustarlo en un sentido platónico, también eh, pues empezar a hacer una pintura del mundo totalmente armónica y proporcionada. Fíjense, Kepler tiene un amigo con el que tiene una cantidad de datos. Kepler tiene muchas observaciones, pero él dice Tycho Brahe, que es su compañero, tiene los datos, tiene el material, pero carece del diseño, ¿no? Carece del arquitecto. Él, Kepler, es el que va a diseñar el mundo, y como tal vez, pues ya también es obvio, Kepler es el más místico de todos estos personajes, platónico totalmente. La verdad unificadora entre la mente de Dios y la mente del hombre es la geometría y las matemáticas. La geometría existe antes de la creación, es coeterna con la mente de Dios. Esto es Pitágoras, Platón, teología cristiana en las palabras de Kepler. Es muy radical, ¿no? Kepler es un platónico radical. Dice, las figuras que no pueden ser construidas con el compás y la regla están por fuera del entendimiento. No se pueden expresar y no existen. La realidad tiene que ser matemáticamente inteligible. Y tiene su respuesta. Él dice, encontré la solución a la defensa de Copérnico con las figuras geométricas perfectas, que son los sólidos regulares, y tal vez han visto esta imagen.
Es la demostración de Kepler de que Copérnico tenía razón porque dice que cada uno de los planetas está girando alrededor de órbitas circulares inicialmente definidas por los sólidos regulares, por las figuras que tienen caras iguales. O sea, es una explicación un poco mística, ¿no? Entonces, Kepler es un teólogo, está obsesionado con encontrar el orden de la verdad de la creación. Tiene esta idea de una armonía musical, escribe sobre ese mundo que se mueve alrededor del Sol, tendría que producir un sonido, pero en su conjunto, los planetas girando alrededor del Sol producen un concierto perfecto, que es el silencio. Eso es bellísimo, ¿no? Es como el mundo es perfecto, incluso en música. Dios creó un concierto universal que podemos escuchar cuando no hay ruido, que es el silencio. Eso lo había dicho otros, Pitágoras, pues, pero en el Renacimiento el padre de Galileo, por ejemplo, Vincenzo Galilei, que era músico, Galileo también era músico, tocaba el laúd, escribe sobre la armonía del mundo o la música de las esferas y es parte de la estética del Renacimiento, una música con una armonía perfecta. Esta es la idea de Dios con un monocordio. Entonces, de nuevo, bien, ese es una, me disculpo un poco la velocidad con que he presentado esta idea, pero una presencia de algo que podríamos llamar común a la ciencia y al arte con el tratamiento geométrico del espacio. Faltaría otro capítulo, pero les pregunto si, porque otro aspecto es el arte con la idea de espejo de la realidad, ¿no? Como el naturalismo y el realismo, que ya no es tan italiano, sino un poquito más de Países Bajos, pintores como Durero, Van Eyck, Vermeer. Bueno, esta idea del realismo empieza a ser también un tema que uniría ya no tanto el racionalismo, sino el empirismo con el arte, pero yo prefiero, porque siento que ya he hablado muy rápido de muchas cosas, ir dejando las cosas así. Hablo de un par de elementos de eso para no entrar en muchos detalles, pero esta pintura es increíble, pues porque me parece a mí que es una reflexión sobre el realismo del Renacimiento, esto ya es del siglo XVII, pero muy interesante. Me imagino que algunos la han visto. Es Rembrandt recreando con realismo una escena, como si fuera un momento en el cual un profesor de anatomía, el profesor Tolp, le está enseñando a unos señores muy bien vestidos, estudiantes de anatomía, que pagaron por su cuadro, ¿no? Esto es una escena que obviamente se construyó, a Rembrandt le tomó meses ensamblar cada pieza y luego metía otro, y etcétera, pero parece una escena como una fotografía del señor Tolp dando una clase de anatomía que celebra un tipo de anatomía que tiene una observación directa del cuerpo humano. O sea, ya cambié de tema, ¿no? Me pasé como al empirismo eh, y está mostrándole a sus estudiantes con unas pinzas partes de un brazo un poco desproporcionado y ya eso tiene su historia porque Rembrandt pintó ese brazo como lo pintó, pero el punto de esta pintura tiene que ver es con, no sé si me quieran ayudar o si quieran, pero ¿qué es lo que está pasando en esa escena? Hay un objeto, yo no sé si el cursor me ayuda aquí, que para mí es el centro del cuadro, aunque no es el brazo. Aquí hay un libro. Aquí hay un libro que sabemos qué es. Es el Tratado de Anatomía de Vesalio. Y estos señores están aprendiendo a ver en el cadáver lo que está en el libro. Este es un atlas, yo no sé si tengo imágenes, sí, claro, aquí está Vesalio, la portada de su libro con un brazo, no es una coincidencia, mostrándose como alguien que está viendo el mundo de manera directa. Y son la disección de cadáveres y hace estas obras de arte. Esto es un grabador que se llama Calcar, hace un atlas del sistema muscular, circulatorio, óseo, disectando cadáveres, pero el punto es que los médicos, los anatomistas empiezan a ver en el cadáver lo que aparece producido por la imprenta en esta estandarización de la anatomía. Entonces, es de nuevo el arte definiendo la anatomía del cuerpo humano con estas pues, bellas, pero muy precisas imágenes y ya sería como
un ejemplo, porque esto en botánica también podría hablarse de pintura fiel de la realidad, etcétera, el papel de la imprenta en la ciencia moderna, y con otros autores famosos del arte que uno no sabría qué son, ¿no? Pero tal vez podría callarme una vez veamos un poquito de esta imagen, pero es Alberto Durero, otro pintor un poquito antes de Rembrandt. Esto es un autorretrato, parece ser, llama Melancolía, un famoso grabado de Alberto Durero, que nos podría entretener un buen rato hablando de ciencia y arte. El artista, esta es una figura femenina, entre otras cosas, parece alada, con un compás en la mano, con ese gesto de la mano sobre su cara que es de reflexión, del pensador, de la melancolía, como la melancolía puede ser un mal, una enfermedad, una condición humana, uno de los tipos de temperamento, pero también es como, en este caso puede ser el estado de, no solo de la creación, sino de la reflexión del filósofo. Y está lleno de elementos de geometría, los sólidos regulares, el compás, la esfera, allí hay una tabla mágica matemática, instrumentos de medición, en fin, la pintura podría ser un gran viaje al Renacimiento y a esa indisoluble relación entre filosofía y arte, o ciencia y arte, si quieren, y religión, porque obviamente también aquí detrás está la idea de un diseñador. Noé y todos, si quieren, hacemos una pequeña pausa por lo menos y podemos, si quieren conversar o si quieren que yo siga hablando, yo puedo seguir hablando por un buen rato, pero yo creo que para respeto a ustedes y a su paciencia, que agradezco mucho, hago una pausa y quisiera si quieren escucharlos o lo que a ustedes les parezca. Muchas gracias, Noé. Gracias a usted, profesor. Pues los invito, compañeros, si tienen algún comentario, alguna duda, si quisieran agregarlo, con toda confianza pueden encender su micrófono y los recibimos. Yo sí quisiera, a lo mejor en lo que surge, profesor, respecto a la técnica de la verdad en el arte. No sé, me parece inclusive que en la modernidad y sobre todo en la posmodernidad, hay autores como Larry Laudan, ¿no? Que dicen que la ciencia prescinde, ¿no? Por así decirlo, la verdad en ese aspecto, ¿no? Y me parece que también hay otro aspecto en la técnica de la verdad, de la verdad, por así decirlo, o la técnica en el arte y la verdad en relación con las artes y a lo mejor también con la tradición filosófica alemana, ¿no? O lo romántico, ¿no? Como en el psicoanálisis, ¿no? Que no es tan científico, pero como que también tiene como una relación con la verdad como revelación, como en los tratados de, no sé, Walter Benjamin en general, ¿no? Y pues sí quería preguntarle por qué sucede un poquito más en el arte, que perdura la verdad y a lo mejor en la ciencia se prescinde en algún punto. No digo que no se prescinde completamente, ¿no? Pero hay como una relación algo distinta. Sí, sin duda. Pues hoy, de manera un poquito acelerada, y nos ocupamos de un periodo particular que es como el Renacimiento, ¿no? Porque tampoco es accidental, porque es el momento en que se celebra el nacimiento de la ciencia moderna. Entonces, la intención era mostrar que en sus orígenes la ciencia tiene unas relaciones profundas tanto con el arte como con la religión. Pero esta reflexión sobre ciencia y religión o ciencia y arte podría continuar en la historia, ¿no? Ver qué pasó. Tú mencionaste algunos temas que son, pues, podrían ser interesantes, como el romanticismo. ¿Cuál es la relación entre Humboldt, no sé, la ciencia humboldtiana y el romanticismo? También allí habría muchas cosas que pensar y de alguna manera sí hay también, ya más con la ilustración y el siglo XIX y el positivismo, sí hay un afán de separar. Entonces ya esta obsesión con la objetividad, la neutralidad, etcétera, pues empieza a mostrar como irreconciliables casi los temas de estética y de... Pero entonces la reflexión un poquito podría ser si es deseable eso, ¿no? Digamos que a veces autores que a mí me influyeron un montón muy joven,
como Paul Feyerabend, no sé si les es familiar, pero él tiene esta idea de que necesitamos una ciencia que haga más explícito el problema estético, o sea, mis estudiantes de ciencias a veces se identifican un montón, los de matemáticas, ¿no? Como que ven en el mundo de la ciencia estética, pero generalmente no, generalmente son algo que resulta, entonces sería interesante, pero no es el tema de la charla de hoy, ver qué expresiones y en qué momentos hay esa separación, ¿no? Como el ataque a la metafísica, el ataque sobre todo digamos que es una cosa del positivismo, de Augusto Comte y todos los que vienen con una idea de una verdad pura, neutral. Entonces de pronto ahí hay como un afán de separarse, el cual también en el Renacimiento hay expresiones de esa distinción, ¿no? No, no quiero decir que fueran exactamente lo mismo la obra de pintores de plantas en tratados de historia natural o pintores de anatomía con pintores decorativos, ¿no? Pero hay un afán de separar y algunos dicen, es que este es un dibujo más científico, no, no es producto de la imaginación, sino de una copia fiel de la realidad. Entonces, esa tensión podría ser objeto de muchas reflexiones, incluso ya especulando con temas contemporáneos, como arte contemporáneo y ciencia contemporánea, ¿no? Pues podría parecer que pertenecen a un mismo mundo y que la física de altas energías y ciertas expresiones artísticas del siglo XX pueden tener elementos comunes, pero ya mucho más difíciles de conciliar a lo que vimos aquí en este periodo, ¿no? Es un periodo particular en el cual estas facetas tienen una unión muy evidente. Muchas gracias, profesor. Bueno, invito a hablar a los compañeros. ¿Tienen algún comentario, alguna duda en específico? Muy bien. Retomando, ahora que hace mención, profesor, de Feyerabend, recuerdo que en algún diálogo que le escuché, mencionaba que temor por la relativización de la verdad, en ese sentido, ya estaba presente en distintos periodos históricos. Pues bueno, me gustaría escucharlo ahora que tenemos la oportunidad un poquito más sobre esa idea en ese aspecto, ¿no? Porque sí, como me parece que a veces hay como que un cierto, no sé si le llamo un modo de legitimidad académica en ese sentido, rechazando todo tipo de relativización de la verdad. Definitivamente hay una legitimidad también en esa misma crítica, pero sí, como yo lo planteé, sí, hay como que un espanto, ¿no? Como en ese sentido, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, pues detrás de este trabajo de historia de la ciencia hay un tono de cuando se dice que la verdad tiene historia, podría parecer como una invitación, una celebración de que no hay verdad, de que entonces depende, ¿no? Depende del contexto, depende de los intereses y da lo mismo, pues. Feyerabend fue muy radical con eso, él se declaró anarquista, no, no era tan anarquista pero con el tema, pero quiso celebrar que hay múltiples formas de entender la realidad, etcétera. Pero ahí hay un tema que puede ser problemático. Nosotros vivimos en un mundo en donde la verdad se volvió, o siempre ha sido, pero un tema difícil, ¿no? El tema de la posverdad, el tema de la mentira todo el tiempo presente en política, en ciencia incluso como que se pierde fe, ya nadie puede creer entonces, pero me parece un poco no sé si es la pregunta que estás haciendo, pero el relativismo como tal, decir que da igual, es una respuesta muy fácil a un problema muy difícil, ¿no? Y lo que hace la sociología o la historia de la ciencia no es defender que da igual, no da igual. O sea, realmente que la verdad sea histórica o sea humana no quiere decir que no exista la necesidad de definir conocimientos legítimos de los que no lo son. Entonces sería un poco, necesitamos de cierta forma de conocer que tenga legitimidad
no sé, por ejemplo, con el tema ambiental. O sea, no podemos decir, ¿a ti te parece que el cambio climático es producido por seres humanos o no? Ah, bueno, es tu opinión y la mía es otra. Y entonces, no, pero el planeta está en juego. Entonces, ¿no será que tenemos que ponernos con cuidado a mirar, así sean verdades parciales, pero quién tiene más razón o qué es más conveniente, ¿no? Esto no puede dejarse como... Entonces, pues te digo que el relativismo, si fuera una defensa de que todo da lo mismo, sería una respuesta un poco inútil. Y no es la intención de todos estos historiadores famosos de recientes, Bruno Latour, o desde Kuhn para adelante, no era tanto decir que no había ciencia, sino que la ciencia tiene una explicación social y eso no tiene nada de malo, digamos. No es un pecado que el conocimiento sea humano y que sea, pertenezca a un contexto y seguirá cambiando, porque si no cambia, entonces ya se acabaría, ¿no? No tendría sentido hacer más ciencia porque ya la verdad sería inmutable. Entonces, no sé, ahí hay un término difícil de entender, término medio entre relativismo, construcción social y el esfuerzo de una ciencia legítima. Pues ya no creo que tenga mucho sentido hablar de verdad en términos teológicos, revelados, eternos, inmutables, pero la distinción entre un conocimiento más pertinente que otro tiene que estar vivo. Esa es la esencia del quehacer nuestro, ¿no? Científico, académico. Entonces, pues creo que lo digo en la introducción del libro. Este no es un libro que defienda el relativismo. Cuenta que la verdad cambia, pero no es una defensa del relativismo como creo que muy pocos se atreverían a defender, como, porque sí está todo este dilema, el respeto por otros, por los saberes locales, nativos, cómo hacerlo, ¿no? Eso es un tema, en México, pues es un tema muy potente, porque tienen esta historia muy fuerte, tenemos historia común de culturas americanas con conocimientos complejos, pero entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo los incorporamos, los traducimos? Entonces, ahí habría otra ventana de este tema de la verdad, que es la diversidad cultural y la idea de verdad nuestra, que es unívoca, es universal, es teológica. Entonces, tal vez hay una lección de humildad un poquito, de no presentarnos como la razón, sino entender lo complejo y que tenemos una historia, que tenemos unas razones para defender nuestra manera de entender. Y creo que sí hay un tema de una ciencia hoy más diversa, una ciencia que sea capaz de incorporar formas diversas de pensar, lo cual siempre ha sido así. Esta ciencia que estoy contando ha sido el encuentro de visiones diversas. Los lugares protagonistas son lugares de fluidos de culturas diversas, el contacto con Oriente, con Islam, no, esto no es una pintura tan unívoca, nunca ha sido, entonces tendrá que seguir siendo el conocimiento fruto del encuentro de diversas formas de pensar. En fin, esto es muy difícil de poner en pocas palabras y no es que yo tenga respuestas, pero por lo menos elementos históricos que ayudan, ¿no? Mm. ¿Alguien más gustaría participar? Santiago, activa tu micrófono con confianza. Buenos días. No sé si sea una pregunta correcta, ¿no? Pero ¿cómo el pensamiento occidental o la verdad cartesiana nos ha definido a partir de la razón nuestra verdad en el mundo, profesor? No sé si tenga que ver con lo que ha dicho usted, cómo la verdad cartesiana ha definido nuestra posición o nuestra visión en el mundo, ¿no? Porque siempre queremos tener la razón a partir de esta posición cartesiana, ¿no? Y de repente, como que hemos crecido, ¿no? En Occidente con este tipo de verdad. Mm, Así es, pero entonces merecería como un cuidado para entender qué es eso de una verdad cartesiana y pues ciertamente habría que mirar
que fue lo que pasó con el esfuerzo filosófico de René Descartes por crear una ciencia absoluta, una ciencia pura. Y pues lo que ocurrió allí es que en ese afán de una ciencia pura, Descartes tuvo que separar de manera tajante el sujeto y el objeto. Cuando esto que dice en algún momento es un escéptico que no cree en nada, los sentidos lo engañan, pero hay una cosa que puede creer y es que existe algo que piensa, ¿no? Pienso, luego existo. Eso quiere decir que solo existe la mente, ¿no? La razón, y el mundo exterior no, separa eso que llaman res extensa y res cogitans. Entonces, la mente y el cuerpo se separan. Entonces, la objetividad se vuelve un tema que hay un mundo afuera del sujeto. Eso es lo que yo entiendo por un cartesianismo muy potente, y es que la idea es que podemos conocer un mundo que existe independientemente del sujeto. Y entonces ahí viene el afán de la ciencia y la filosofía, cómo el sujeto conoce ese mundo exterior. Entonces viene, bueno, una solución teológica, porque en Descartes lo que dice es que Dios permite que conozcamos el mundo porque es bueno, etc. Pero entonces sí hay un legado tremendo del pensamiento moderno, cartesiano, al crear esa dicotomía entre el mundo de la mente y el mundo de material, ¿no? Como esa separación nos ha enredado en la vida mucho porque ¿cómo entonces vamos a poder conocer sin sujeto? Ese es el reto, y eso es la filosofía mecánica. Lo que crea Descartes es que como hay un mundo material que no tiene mente, que es solo materia, funciona de manera mecánica, ¿no? Es la historia de lo que llama filosofía mecánica, y se pueden entender leyes del mundo natural independientes del sujeto. Algunos, Descartes ciertamente no, pero algunos van a ser herederos de esa tradición cartesiana con un pensamiento secular. Es decir, que hay un mundo mecánico que no requiere la intervención de ninguna divinidad. Fue diseñado con un orden, pero es un orden natural, no es un orden divino. Entonces sí, pues claro que sí. No solo René Descartes, sino esa tradición cartesiana que tiene elementos platónicos, que tiene elementos modernos, incluso entonces de la llegada de máquinas al mundo moderno. Y entonces, para atender un poco su pregunta con cuidado, yo como historiador iría al siglo XVII a entender cómo se triunfó, digamos, de una manera esa filosofía cartesiana y el impacto que ha tenido sobre la historia de la filosofía y de la ciencia después, que es gigante, ¿no? Ciertamente vamos a adoptar modelos de racionalidad cartesiana en la historia de la ciencia de manera muy fuerte. Es lo que te puedo como comentar rápidamente a tu pregunta. Pues no sé, Noé, como quieran, yo encantado de haber conversado con ustedes, y pues quedo a la orden, pero si no hay preguntas, pues yo creo que podemos, como ustedes digan, podemos ir terminando. Claro, una última pregunta, si gustan, compañeros. Ujú. Bueno. Profesor, le agradecemos de nuevo que nos haya brindado su tiempo y su conocimiento respecto al tema. Pues es bastante, a lo mejor yo sí tengo muchas dudas, pero espero podamos continuar el diálogo en otros espacios. Le agradezco bastante de nuevo al haber aceptado nuestra invitación, y pues bueno, este, No, sí, gracias a ustedes, que estén muy bien. Espero estar en México pronto algún día. Estén muy bien, gracias. saludos y un abrazo afectuoso. Hasta luego.